Bienvenidos una vez más a mi canal. Soy su anfitrión favorito y estoy aquí para traerles lo último, lo más jugoso y lo más explosivo del mundo del entretenimiento turco. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un nuevo vídeo cargado de chismes, noticias y por supuesto, mucho drama. Hoy, amigos míos, tenemos un tema candente, un tema que está en boca de todos, un tema que involucra a dos de las estrellas turcas más grandes y queridas, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar la última explosión, la última polémica, el último escándalo. Y sí, el título lo dice todo, Can Yaman explota contra Demet Özdemir, y la cosa se puso fea. ¿De qué se trata? ¿Qué pasó? ¿Por qué esta explosión? Bueno, para eso están aquí y para descubrirlo conmigo. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje lleno de chismes y secretos del mundo de las telenovelas turcas. Y antes de que me olvide, si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No quieren perderse ni una sola noticia, ni un solo chisme jugoso. Activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Para entender todo este lío, hay que remontarnos un poco en el tiempo. Para aquellos que no estén tan familiarizados, Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron juntos la exitosísima serie Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador. Ah, Pájaro Soñador. Solo el nombre evoca recuerdos de risas, romance y momentos inolvidables. La química entre ellos en la pantalla era innegable, una chispa que parecía saltar a través de las pantallas de nuestros televisores y llegar directo a nuestros corazones. El personaje de Candivit, con su mirada intensa y su sonrisa cautivadora, y la inocencia y el encanto de Sanemairen, interpretada por Demet, crearon una combinación perfecta que cautivó a audiencias de todo el mundo. Tanta era la conexión que se percibía en la pantalla que los fans comenzaron a especular, a soñar y a pedir que esa chispa trascendiera la ficción. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de peticiones, de collages que fusionaban la vida real y la fantasía. Los foros de discusión hervían con teorías y análisis sobre cada mirada, cada gesto, cada encuentro fuera del set. Y bueno, hubo rumores, hubo fotos, hubo vídeos. Se les vio compartiendo momentos fuera del trabajo, asistiendo a eventos juntos, compartiendo sonrisas y miradas cómplices. Parecía que la magia traspasaba la pantalla, que la conexión entre Can y Demet no era solo producto de un guión bien escrito, sino de una atracción genuina. Sin embargo, como todos sabemos, el amor es complicado y el mundo del espectáculo, aún más. Las presiones de la fama, los compromisos profesionales, las agendas apretadas y a veces, las propias inseguridades personales, pueden crear obstáculos difíciles de superar. La relación, si es que alguna vez existió, no duró mucho. Después de la serie, las cosas entre ellos se enfriaron, se distanciaron y aparentemente comenzaron a evitarse. Las razones de este distanciamiento son, por supuesto, privadas y desconocidas para el público en general. Pero el problema es que a pesar del tiempo, los fans y los medios de comunicación no olvidan esa chispa, y cualquier movimiento, cualquier comentario, cualquier gesto se analiza con lupa. Cada vez que Can o Demet eran entrevistados, la inevitable pregunta sobre el otro asomaba, reactivando la nostalgia y la curiosidad de los seguidores. Y aquí es donde entra la reciente explosión de Can Yaman. ¿Qué fue exactamente lo que desató la ira del actor? Bueno, según las fuentes y lo que se ha publicado en diversos medios, tanto turcos como internacionales, parece que Can Yaman explotó cansado de que se siguiera hablando de Demet Özdemir en relación a su vida profesional y personal. Cansado de que se le preguntara sobre ella en cada entrevista, cansado de que se asociara su nombre al de ella constantemente. La situación llegó a un punto crítico. En una entrevista reciente realizada en un contexto profesional, el entrevistador, o quizás un miembro del equipo, hizo una pregunta sobre Demet. La respuesta de Can fue bastante directa, tajante y, por decirlo suavemente, muy poco diplomática. La tensión acumulada, la frustración por la constante referencia al pasado, explotó como un volcán en erupción. No voy a repetir textualmente sus palabras, porque no quiero entrar en detalles que puedan ser malinterpretados, pero el tono fue de hartazgo, de cansancio, de ya basta. Dijo algo así como: por favor, dejen de hablar de ella, dejen de relacionarme con ella. Cada vez que me preguntan por ella, me quitan tiempo para hablar de mi trabajo, de mis proyectos, de mi vida. En la traducción se percibía la exasperación: estoy cansado de que me pregunten por ella.
Necesito que me dejen en paz para enfocarme en mi carrera. Y agregó algo que dejó a muchos con la boca abierta, un comentario que resonó en las redes sociales y en los medios: ella está en su camino, yo en el mío. Cada quien que se ocupe de su vida. Esa frase en particular fue interpretada por muchos como una declaración de independencia, una señal de que Khan deseaba cortar definitivamente cualquier lazo con el pasado y enfocarse en su presente y futuro. La declaración fue clara: cada uno tiene su propio camino y no hay necesidad de seguir vinculando sus vidas. La reacción de los fans, como era de esperar, fue mixta. Las redes sociales se encendieron con opiniones y debates. Algunos aplaudieron la sinceridad de Can Yaman. Al fin alguien dice las cosas como son, comentaban algunos. Es su vida privada y tienen derecho a no querer hablar de nadie, decían otros, defendiendo el derecho de Khan a establecer límites y proteger su privacidad. Y claro, hay una parte de razón en eso. El acoso mediático es algo que sufren muchos famosos, y a veces la gente olvida que son personas, que tienen sentimientos y que tienen derecho a su privacidad. En un mundo donde la vida de los famosos es constantemente escudriñada, es comprensible que quieran tener control sobre qué compartir y qué mantener en privado. Sin embargo, por otro lado, muchos fans de Erkencikus y de la pareja en la ficción se sintieron decepcionados. Qué lástima, comentaban. Pensábamos que había algo, que había una amistad, y ahora parece que ni siquiera se pueden ver. Los románticos, aquellos que habían soñado con un final feliz para Khan y Demet, se sintieron traicionados. Y claro, para los fans, la pareja formada por Khan y Demet en la serie era algo muy especial, algo que los unía y los hacía soñar. Ver que esa relación, o lo que sea que fuera, se ha roto, es evidentemente decepcionante. Sentimientos encontrados entre la comprensión y la nostalgia invadieron las redes sociales. La decepción de los fans es comprensible. La serie Pájaro Soñador generó una conexión emocional muy fuerte. La química entre Khan y Demet no solo se limitaba a la ficción, sino que parecía extenderse a la vida real. Ver cómo esa conexión, que parecía tan prometedora, se desvanece, es natural que genere tristeza. Pero, ¿qué hay de Demet Özdemir en todo esto? ¿Cómo ha reaccionado ella a la explosión de Khan? Bueno, hasta el momento Demet ha optado por el silencio. No ha hecho declaraciones públicas sobre el tema. Ni en sus redes sociales ni en ninguna entrevista. Al menos no de forma directa. Su silencio ha sido ensordecedor. Sin embargo, es importante recordar que Demet Özdemir es una mujer muy inteligente, muy profesional, y con una gran capacidad para manejar la prensa y las situaciones difíciles. Su carrera ha demostrado que sabe navegar por las complejidades del mundo del espectáculo. Es posible que esté evitando el conflicto, que no quiera avivar más la llama. Es posible que simplemente no quiera entrar en polémicas y prefiera seguir centrada en su trabajo. Y por supuesto, también es posible que la situación la haya afectado. Uno nunca sabe. Lo cierto es que hasta ahora, su silencio es la respuesta que ha elegido. En una industria donde la imagen pública es crucial, el silencio puede ser una estrategia inteligente. Evita alimentar el drama, protege su privacidad y permite que el ruido mediático se disipe. Ahora bien, ¿por qué todo esto? ¿Por qué esta explosión ahora? ¿Qué ha podido detonar esta reacción de Can Yaman? Bueno, hay varias teorías. La primera y la más obvia es el cansancio. Como ya dijimos, Can Yaman está harto de que le pregunten por Demet en cada entrevista. Es normal. Imaginen que cada vez que ustedes están en su trabajo, les pregunten por alguien del pasado, por una expareja, por un amigo. Sería agotador. La repetición constante de las preguntas, la insistencia en un tema que ya no es relevante para él, puede generar frustración y hartazgo. La segunda teoría es que Can Yaman está en un momento de su carrera en el que quiere ser reconocido por su trabajo, por sus proyectos, por su talento. Y que la constante asociación con Demet de alguna forma lo distrae, le quita protagonismo o incluso le resta importancia a sus logros profesionales. Los medios de comunicación, con su afán de sensacionalismo, a menudo se centran en los aspectos románticos y personales, dejando en un segundo plano el arduo trabajo y la dedicación de los actores. La tercera teoría, y esta es un poco más especulativa, es que Can Yaman está buscando marcar distancias con Demet para poder abrirse a nuevas relaciones, a nuevas posibilidades sentimentales. Y que, de alguna forma, la constante asociación con Demet podría ser un obstáculo.
Ojo, esto es especulación pura, pero es una posibilidad. La atención mediática a las expectativas de los fans y el escrutinio público pueden hacer que sea difícil iniciar nuevas relaciones, especialmente cuando el pasado aún está presente. Hay otra posibilidad un poco más profunda que podría explicar esta reacción: el deseo de Khan de ser reconocido por su propio mérito. En un mundo donde la fama se alimenta de la imagen y de los titulares, el actor podría estar buscando redefinir su identidad, desligándose de cualquier asociación que pueda eclipsar sus logros individuales. Y finalmente, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Se reconciliarán Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Volverán a hablarse? ¿Dejarán de evitarse? Honestamente, no lo sé. El futuro es incierto. Lo que sí parece claro es que la relación entre ellos está, por ahora, completamente rota. Y que, al menos por el momento, no parece haber ninguna posibilidad de reconciliación. Pero, ¿quién sabe? El mundo del espectáculo da muchas vueltas y las relaciones humanas son complicadas. Quizás con el tiempo las cosas se calmen, las heridas sanen y puedan volver a ser, al menos, amigos. O quizás no. Solo el tiempo lo dirá. Lo único que sí es seguro es que seguiremos pendientes de cualquier novedad, de cualquier noticia, de cualquier movimiento. Y por supuesto ustedes, desde mi canal, serán los primeros en enterarse. La posibilidad de una reconciliación es incierta. El tiempo, la madurez y las circunstancias pueden cambiarlo todo. Sin embargo, el camino hacia una amistad, o incluso un reencuentro casual, parece lejano por el momento. Para resumir, amigos, Can Yaman explotó contra Demet Özdemir, cansado de que lo relacionaran con ella constantemente. Demet Özdemir, por su parte, ha optado por el silencio. Los fans tienen sentimientos encontrados. Y el futuro de esta relación, o de la falta de ella, es incierto. El drama continúa y nosotros, los seguidores, estamos aquí para seguirlo de cerca. El espectáculo debe continuar. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo, que les haya parecido interesante, y que se hayan divertido tanto como yo. Muchas gracias por acompañarme en esta aventura, por sus comentarios, por sus likes, por su apoyo constante. No saben lo importante que es para mí. No olviden dejar sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Están de acuerdo con Can Yaman? ¿Creen que Demet debería responder? Déjenme sus comentarios, quiero leerlos a todos. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de las novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.